es un único reto. La idea es nosotros ir aplicando algunas cosas desde nuestra experiencia y también desde nuestro criterio. De repente no tenemos experiencia en el puesto, pero ¿qué harían ante una situación similar, no? ¿Qué hacen si le dicen, ok, tenemos aquí, queremos reestructurar esta organización? ¿Cómo lo reestructurarías, no? ¿Qué es lo que implementarías? ¿Qué pasos considerarías? ¿Cómo armarías el proceso? ¿Alguien tiene alguna propuesta o de repente tiene alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ver en el chat. ¿Pudieron revisarlo, chicos? Voy a apagar ahorita la cámara, que está que se pone un poquito lento la internet. A ver. ¿Me escuchan bien? Carol, ¿me confirma si se me escucha bien? Porque mi internet se puso un poquito lento. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Gracias, chicos. Gracias, Melissa. Ok, se escucha bien entonces. Bien, ok. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre las cosas que hemos visto hasta el día de hoy y el tema de lo que se viene, ¿no? Si alguno tiene alguna duda, una pregunta, de repente quiere hacer su aporte respecto a lo que ha estado aprendiendo y qué es lo que a su criterio podrían hacer, pueden levantar la mano o hacerlo a través del chat, no hay ningún problema. ¿Sí? Recuerden que hemos empezado la semana pasada, hemos iniciado revisando el perfil del asistente administrativo. Hemos reflexionado, hemos hecho una introspección, nos hemos dado cuenta que es un puesto muy importante a nivel operativo, ¿no? Y que nosotros estamos buscando hacer una línea de carrera, ¿no? Si bien es cierto, el curso es asistente administrativo, pues eso obviamente es un peldaño, es la base, es el inicio, es el trampolín desde el cual queremos avanzar y llegar pues a una gerencia administrativa, una dirección de repente. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo en las primeras clases. Vimos la estructura de una organización, cómo la organización se estructura, los tipos de estructura que hay, matricial, funcional, de staff, ¿no? Pues lo revisamos. Y ahí se les presentó el caso. Se les presentó el caso de la Casa Hogar Santa Teresita. Se les presentó el caso para que ustedes puedan revisarlo y vayan haciendo sus planteamientos. En la siguiente clase hablamos del proceso administrativo, que es la planeación, control, dirección. Además, me falta uno. Planificación, organización, dirección y control. Ok, está bien. 4. Y hablamos de todos y cada uno de ellos. ¿Quién me podría comentar dentro de todo este proceso administrativo la importancia que tiene la comunicación? Porque hicimos como un pequeño espacio para hablar sobre comunicación, ¿correcto? ¿Alguien podría comentarme la importancia de la comunicación? O comentarlo en el chat, si no desea abrir el audio. ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Hugo está? Sí, sí está. Hugo Gamarra, ¿me escuchas? Sí, profesora, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Hugo, ¿qué tal? Hugo, a ver, coméntanos un poquito. ¿Por qué piensas, por qué crees que es importante la comunicación dentro de un proceso administrativo? Yo pienso que es importante porque, en primer lugar, genera confianza entre las personas, luego mejora la interrelación entre los diferentes grupos de interés en los, podemos decir, sectores productivos y potencializa también el trabajo en equipo. Eso sería mi opinión.
Muy bien, me gusta eso de potencializa el trabajo en equipo, la comunicación como una estrategia, como una herramienta al servicio de la administración. Muy bien, muy importante. Paula nos comenta para expresar lo que sentimos. Y Piero, la comunicación es importante para expresar las ideas y soluciones hacia un problema, situación o incidente. Perfecto, muy bien. Entonces, estuvimos hablando, conversando de eso. Y luego ya en la clase anterior hemos revisado el tema de redacción. Hemos hablado seguimos hablando de comunicación y de imagen del perfil del asistente administrativo, pero ya estamos viendo otros aspectos. Hemos hablado de los archivos, de la documentación, de la importancia de esa tarea y de cómo tenemos que redactar para cuidar mucho nuestra comunicación asertiva y también para poder cuidar la imagen que proyecta el asistente administrativo. ¿Sí? Y eso hemos estado revisando en estas sesiones. Han sido, digamos que información básica la que se les ha compartido. Es prácticamente el día a día del asistente administrativo. Es lo que vemos en el día a día. Hoy día vamos a revisar, seguimos con redacción de documentos, vamos a ver informes y memorandos. Ahora, a través de Caro les he compartido bastante información. Les he compartido material. Vamos a revisar este material que les he compartido. Vaya. Pero ahora, vamos a buscar primero los archivos y de ahí lo compartimos. Ok, ahora sí. Compartir. Ok, les he compartido locuciones latinas, porque probablemente ahora vamos dentro del curso vamos a ver locuciones latinas y vamos a ver algunos ejemplos, pero aquí les he compartido un material donde está, digamos que, más información, más ejemplos. ¿No? Este material que se les comparte son materiales de consulta, y cuando ustedes deseen usar algo, algún latinismo, algún latinismo, puedan buscarlo aquí y usarlo, ¿no? Y es la fuente donde se ha obtenido. El manual para elaborar las comunicaciones del MEF también se compartió. Les he compartido el manual de protección de datos personales porque ustedes van a ver archivo, documentación, clasificación. Y esto es importante que ustedes lo sepan. La empresa, la organización está en la obligación de proteger los datos personales y ustedes son representantes de la empresa. Entonces, no traten de ver, ok, ¿qué es lo que la empresa tiene que hacer por mí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahorita ustedes están en una situación en que deben preguntarse y decir, ok, cosas tengo que hacer para evitar una contingencia a la empresa. ¿Okay? Y este es un documento emitido por la Defensoría del Pueblo que nos explica, es un manual de protección de datos personales, lo que tenemos que hacer. Fue publicado el año 2019, ¿ya? Y nos habla sobre la información básica que son los datos personales, cómo debemos tratar esos datos personales y los derechos del titular de datos personales, las obligaciones y la autoridad de protección. Entonces, para que ustedes puedan revisar la información. Igual, si nos queda tiempo ahora, revisamos aquellas partes que sean pues las más importantes, pero está el material de consulta. También estamos compartiendo un modelo de solicitud, los prefijos y sufijos y las principales abreviaturas en Perú, para que ustedes lo puedan tener allí a la mano, los latinismos también. ¿Okay? Bien. Ese es el material. Igual ahí están pasando el enlace con el material para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan tener, lo puedan guardar y lo puedan consultar. Listo. Ahora sí. Ahora, respecto a los temas que hemos visto anteriormente, los temas de la clase anterior, las clases pasadas, la primera clase, ¿alguna pregunta, duda, consulta, algo que no quedó claro para ya poder iniciar el tema que nos corresponde el día de hoy? Muchas gracias, Hugo.
Ok, entonces entiendo que no tenemos preguntas. Igual recuerden, chicos, que pueden hacer las consultas si algo sucedió en su trabajo, hay un caso que ha pasado y quieren consultar, saber cómo se puede hacer. Este es el espacio, un espacio en que nos tenemos confianza y podemos compartirlo con la clase. Ok, todavía nos queda una clase más, así que podemos hacerlo. Igual si es que se inscriben a alguna otra clase también acá del instituto, igual también es lo mismo, o sea, se pueden resolver. Siempre doy unos 10, 15 minutos para poder resolver este tipo de cosas, ¿no? Antes de empezar la clase y no empezar de frente, ¿no? Y no poder conversar un poquito. Ok, ahora sí, vamos a entrar al tema que nos corresponde. Ok, estamos en la segunda parte de la redacción de documentos administrativos. Seguimos con el tema de ortografía y redacción. Vamos a ver algunas dudas y certezas. Okay. Hay algunas cosas que de repente nos pueden hacer dudar, algunas frases, algunos vocablos, ¿no? En muchos casos aparecen vocablos que se aplican como sinónimos cuando en realidad no lo son. Y eso de repente ya lo podemos dilucidar con el día a día, ¿no? Con la práctica, ¿no? Con la práctica uno puede saber en qué momento usa o no algunos sinónimos. Ay, perdón, chicos, un ratito que voy a dar la necesito mucho. Okay. Bien. Uno de ellos es las palabras a dónde y a dónde, separado y junto. ¿No? Se presentan como adverbio interrogativo o exclamativo y ambas pueden usar de manera indistinta. Usualmente es a dónde y a dónde. A dónde vamos a ir y a dónde quedan las cosas. Interrogativo o exclamativo y se usa de manera indistinta. Ahora, tenemos a grandes rasgos y en grandes rasgos. Acefalia y acefalia. La forma correcta es el que está en este lado, ¿no? En grandes rasgos y acefalia. Ahora, ¿qué es una abreviatura y qué es una sigla? A veces también nosotros fallamos en eso, en lo que es abreviatura y lo que es sigla. Una abreviatura es la representación de una palabra con varias o una de sus letras. Por ejemplo, usted se representa como UD y el punto. Siempre después de una abreviatura va el punto. En cambio, las siglas es la grafía formada por iniciales. Por ejemplo, Registro Único de Contribuyente. Sí, sus siglas son RUC, ¿no? Está formado por las iniciales de esa entidad o de ese formato o de ese formulario. ¿Okay? Ahí abajo les he dejado una página web que es el de la Real Academia Española, donde ustedes pueden consultar todas las dudas que puedan tener respecto a una palabra, a cómo se escribe o en qué momento se puede usar. Acá hay otra palabra, acordarse y recordar. No hay ninguna diferencia entre acordarse con el pronombre se y recordar. Ambos verbos significan lo mismo. Evocar, traer algo a la memoria, ¿no? Acordarse, ¿no? ¿Te acordaste? ¿Ya te acordaste? Ahora bien, es distinto el significado de acordar, de tomar un acuerdo. Así no sería posible decir, recordamos suspender la reunión, porque no estamos recordando, sino acordando. Aquí el verbo acordar significa llegar a un común acuerdo. Acordamos suspender la reunión. Entonces, solamente es, digamos que sinónimo cuando usamos el pronombre se, ¿no? ¿Recuerdas en qué? ¿Te acuerdas de? Cuando lo acompañamos con un pronombre. Acá hay un ejemplo. ¿A dónde vas de vacaciones? ¿A las Canarias? Ya hemos estado allí.
¿No te acuerdas de nuestro viaje? Pues no, no lo recuerdo. ¿No recuerdas el Teide? Ah, sí, me acuerdo de un volcán muy, muy grande. Entonces, usamos la palabra acordarse y recordar cuando va acompañado del pronombre. Ahora, estos chicos lo hacemos en automático. Estoy segura que muchos no habían reparado o no habían prestado atención en cómo estaban conversando y que usaban ambas palabras como sinónimos. Y tienen claro también en qué momento no usarlas. ¿Sí? Esas son las palabritas que a veces nos pueden confundir. Pero cuando las tenemos ya prescritas, lo tenemos en un material, en un manual, ya podemos trabajar como consulta. Voy a ver el chat. No hay nada aquí. Bien. Sigamos. Tenemos otras más. Actitud y aptitud. A ver, ¿quién me puede comentar cuál es la diferencia entre actitud y aptitud? Eso es común. Eso siempre lo estamos revisando. Actitud con C y aptitud con P. Actitud y aptitud. Ahí en el chat nada más, chicos. Acá tenemos inclusive una imagen, ¿no? Ya está. Nos puede ayudar. ¿Qué tal? Yo vengo por lo de su anuncio para compartir coche y gastos para ir al trabajo. Motivos ecológicos, ¿sabe? Buena actitud, pero me temo que no reúne las aptitudes necesarias, ¿no? Actitud es esta disposición de ánimo, mientras que aptitud se refiere a la capacidad o idoneidad para algo. Es decir, la actitud es la disposición, las ganas que uno tiene para poder realizar una tarea, ¿no? A veces tenemos mala actitud y hacemos las cosas pues no sin ganas, sin ánimo de hacerlo, a pesar de que sabemos cómo se hace. A pesar de que sabemos cómo se hace, tenemos la aptitud para hacerlo, tenemos los conocimientos, tenemos las habilidades, tenemos las competencias, pero no tenemos las ganas de hacerlo y eso pesa muchísimo. Entonces, hay una diferencia en ambas palabras. Son parecidas, pero hay una diferencia, ¿no? Okay. Muy bien, Piero. La aptitud es la capacidad, la habilidad de enfrentar una situación. Y me gusta lo de que dice Zuleima, ¿no? La actitud es el ánimo, ¿no? Y la aptitud es la capacidad de una persona para poder adquirir una habilidad. Muy bien. Y eso es muy importante y eso pesa muchísimo dentro de los perfiles que se pide para un asistente administrativo y para cualquier perfil. Para cualquier perfil ya desde hace años ya se está manejando mucho estos conceptos, solamente que probablemente no lo hemos interiorizado, no lo hemos reflexionado. Es muy importante trabajar en la actitud de las personas, así como en sus aptitudes, ¿no? Muy bien. Actitud significa disposición o ánimo de algún modo manifestada, comportamiento interno. Y aptitud es la capacidad y disposición para ejercer un cargo o empleo, la habilidad para adquirir conocimientos. Es la disposición de aprender, ¿no? Aprende rápido las matemáticas, ¿no? Tiene la aptitud, ¿no? Tiene esa habilidad en números, ¿no? Puede aprender rápido, pero no quiere, pues el niño no quiere estudiar matemáticas, no tiene la actitud, no tiene las ganas, de repente no siente que lo retan, qué sé yo. Tiene que ir de la mano ambos. ¿Okay? Luego tenemos amnistía y perdón. Diríamos que es parecido, que son sinónimos. Yo hasta hace poco pensaba que amnistía y perdón era prácticamente lo mismo.
En realidad no es así. Amnistía es olvido. Es una derogación retroactiva. Es decir, cometiste el delito. Eres culpable del delito. Cometiste el delito, pero te amnistían. Es decir, se olvidan. Es como que nunca hiciste nada. No cometiste ningún delito. Vas a foja cero. El perdón, por su lado, es la indulgencia, la piedad, la remisión de una pena merecida. Cometiste el delito, te han perdonado. El delito está ahí, figura en tus antecedentes, está, pero figura como que fuiste perdonado, hubo una indulgencia, ¿no? No sé, en vez de darte 10 años, te perdonaron 5 y te condenaron a 5 años de prisión. Entonces, esa es la diferencia entre amnistía y perdón. Cuando hay una amnistía no te genera un precedente ni un antecedente, ¿no? Ponen en las municipalidades, ¿no? Amnistía tributaria, ¿no? Vas a volver a ser como que nunca hubo la deuda, por lo tanto no vas a tener un mal antecedente respecto a la falta de pago, ¿no? Qué bueno fuera, ¿no? Diferencia. Bueno, fuera, que ese tipo de amnistía, ¿no? A veces hay, pero sí. Ahora último que se ha escuchado, que es en las noticias, ¿no? Que el Grupo Amnistía Internacional está haciendo una presentación de un libro, que cuánto, no sé. Entonces, el nombre Amnistía Internacional es justo eso, no están buscando no el perdón, sino el olvido completo del delito que se pueda dar. O sea, se reconoce que hay delitos, pero se pide que haya todo vuelva a olvido, ¿no? Olvido, ¿no? Hay que saber cuándo usarlo, en qué momento usarlo. Ahorita estamos entrando a un ejemplo, pero desde el punto de vista administrativo, debemos tener cuidado con lo que estamos redactando. No se nos ocurra poner amnistía en un documento cuando sabemos que esto qué es lo que significa, ¿no? Así que tengamos cuidado en esa parte. Amnistía en pagar. Ok, muy bien. Y tenemos otra, que es sesión con C y sesión con S, ¿no? Aquí tengan mucho cuidado cuando van a redactar porque pueden terminar cediendo algo, ¿no? Sesión con C es el acto de ceder algo, la renuncia a un derecho. Y sesión con S significa asamblea, reunión o conferencia. Entonces, si ustedes mandan un correo, indican, los invito a la sesión administrativa, a la sesión gerencial de esta tarde, y lo escriben con C, van a entender, ok, van a dejar la gerencia, ¿no? Van a ceder la gerencia a alguien. ¿A quién será? ¿No? Y uno va corriendo, ¿no? Pero me toca a mí, ¿no? Sí, yo. Y es pues un error de tipeo probablemente, o de ortografía, ¿no? Digitación, sí. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado. Una letra puede cambiar todo el sentido de lo que queremos decir. Y es más, puede ocasionarnos problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre revisen todo antes de enviar. Perdón. Y llegamos a las siglas. A ver, ¿quién me comenta esta sigla qué significa? Que está acá. Que está aquí. El primero, RENIEC. ¿Qué significan las siglas de RENIEC? Ahí en el chat nomás. Las siglas de RENIEC, las siglas de IPD. Registro Nacional de Estadísticas y Estado. Bueno, casi, Melissa, casi. No es de estadística. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Así es, identificación y estado civil. ¿Y IPD? ¿Qué significan las siglas de IPD? Instituto Peruano de Deporte. Eso sí lo conocen. La CONFIEP. ¿Qué significan las siglas de CONFIEP? Mafia. Perdón, confié.
Todos googleando. ¿Qué es confiar? ¿Qué es confiar? A ver, las siglas de confiar. Algo de empresario. Nación. Es la Confederación Nacional de Instituciones No. Empresariales Privadas. O sea, todos los empresarios de ahí, ¿no? Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, ¿no? Pues confío. INEI, ahí sí entra estadística. Instituto Nacional de Estadísticas e Información. Estadística. Muy bien, Melissa, ahí sí es estadística. Y Senami, que está de moda últimamente. Senami. Está de moda últimamente estos meses. Recuerden, es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. El servicio meteorológico, ¿no? Como ese es su lema, meteorológico. Ahí también les he dejado un enlace. Acá hay un enlace, ¿ya? Del APSI, de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional, donde están todo el glosario de siglas. Todo el glosario de siglas están acá. Es que es como un diccionario. Es como un diccionario para que ustedes puedan revisar y cerciorarse cuando envíen algún documento, alguna información, sepan las siglas que tienen. ¿Okay? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver los que son los prefijos. ¿Qué es un prefijo? ¿Qué es un prefijo, chicos? ¿Qué es lo que nos podemos considerar que es un prefijo? A ver, ¿ustedes qué opinan? El prefijo es el enlace que va antes de la raíz. Es el prefijo de la palabra que va antes de una raíz para que podamos dar cierto significado, ¿no? Por ejemplo, si su significado es aire, decimos aero, ¿no? Antes de una palabra, ¿no? Aeropuerto, ¿no? Pero dice combinación de cifras, ¿no? De palabras, combinación de palabras, ¿no? Uh-huh, prefijo, palabras, va ¿no? antes de. Entonces, uno puede con eso formar palabras y ir explorando un poco más, ¿no? ¿Ok? Muy bien, Rosalind nos pregunta sobre los enlaces de los materiales. Sí, Caro los ha compartido. ¿Okay? Entonces, como les decía, tenemos aero, que significa aire. Entonces, ante significa una prioridad. ¿Qué palabra podríamos formar con ante, chicos? Ante esta adversidad. No, tienes que formar una palabra. Una palabra para que tenga un significado. Delante. Anteproyecto. Anteproyecto, muy bien. Anteproyecto, anteponer. Antemano. 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 Mano tiene un significado, ¿no? Pero pones antemano, ya le estás dando otro significado, es una prioridad, ¿no? Auto, uno mismo, ¿no? Bio, vida. Biblio, libro. Contra, oposición. A ver, un ejemplo con contra. ¿Qué significa oposición? Contraproducente. Contraproducente. Contraprudente, Miss. Contraprudente, no sé si existe una palabra. Contraproducente, sí existe. Contraproducente. Contradictorio. Contradictorio.
Contradictorio. Muy bien. Cosmo, mundo. Deca, 10, ¿no? Dime yo, Georgianis, ¿no? Contalogía. Romy, contalogía. Contalogía, contralogía, de repente, contrato no es, Kevin. Contrato no es, y contalogía creo que tampoco. Contracción, contracultura, ahí está, esa es la verdad, contracultura. A ver, otro ejemplo. Tenemos geotierra, 100, emi mitad, hemo sangre, ¿no? Hemo sangre, ¿no? Contratiempo, muy bien, Marlene, muy bien, contratiempo. Les he dejado la relación de prefijos. Vamos a ver las relaciones de prefijos. Acá. Prefijos y sufijos más comunes. Vamos a revisarlos, ¿ya? Voy a compartir pantalla. La pantalla, contraseña, ¿ok? Y vamos a ver todos los prefijos y sufijos más comunes que hay. ¿Eh? Acá están. Y eso les he compartido. Es una hoja nada más. Y aquí ven los más comunes. Mira, and, ¿no? Que significa negación, ¿no? Apolítico. Pero junto con la palabra político, ya cambia el significado. Estoy negando esta palabra. O sea, no soy político, apolítico. No me interesa la política. Teo es religión. Teo es religión. Ateos, negando la religión. No creyente, ¿no? Atípico, no es algo típico. Analfabeto. Analfabeto, ¿no? Alfabeto, letrado, sin alfabeto, negando el alfabeto, analfabeto. Y así tenemos anteponer, antesala, antidiluviano, anti, que es oposición, antinatural, antidisturbios, ¿no? Vivis, que son 2 veces, bisabuelo, ¿no? Contra, oposición, contrarreforma, contraponer. El de o el des, que también es negación, si la palabra es aparecer y yo le pongo el prefijo des, significa lo contrario. Ya no aparece, sino desaparece, no está, no existe. Si a codificar le pongo el prefijo de, es lo contrario, ya no estoy codificando, sino estoy decodificando, sin códigos. Okay. Acá tenemos más ejemplos. Y los sufijos, si los prefijos van antes de la palabra, los sufijos irán al final de la palabra. Sobre todo los adjetivos, ¿no? Amable, respetable, respeto, termina en able, respetable. Lo convierto en adjetivo. Convierto esa palabra en adjetivo, ¿no? El hiento, ¿no? Hambre, hambriento, ¿no? Es un adjetivo, una característica de alguien o de algo. Convierto esa palabra en un adjetivo. Y aquí los verbos, ¿no? Una palabra lo puedo convertir en verbo si le aumento los sufijos ear, eser, ificar, izar. Agujero, le aumento el ear, agujerear. Apalear. Paseo, pasear. Y así seguidamente, ¿no? Sufijos. Para que ustedes puedan ir revisando, no se olviden de los sufijos aumentativos, diminutivos y despectivos. En Perú es bastante común hablar con sufijos diminutivos. Nosotros usamos mucho esta parte de acá. Pisito, guapito, la comidita, vamos a un almuercito, compadrito, amiguito.
todo lo hacemos en chiquito. La forma de hablar del peruano es así. Es parte de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, qué sé yo. Usamos mucho los diminutivos. No usamos el muchachuelo ni el riachuelo, usamos el hito y el illo, ¿no? ¿No? Un pollito, ¿no? Una comidita, ¿no? Y usualmente siempre lo hacemos con comida. Y están, los sufijos despectivos y los sufijos aumentativos. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna consulta o de repente algún ejemplo? Okay. Yajaira está en República Dominicana, ahí es diferente. Probablemente ahí sea diferente la forma de conversar. Pero todos los países tienen siempre algo. En Latinoamérica o en Europa tienen formas diferentes de hablar y usualmente son con prefijos, sufijos o latinismos, ¿no? En algunos países se usan más que en otros, ¿no? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Seguimos aquí, estábamos acá, en lo que es prefijo. Y ahora estamos hablando de los latinismos, que lo usamos mucho en la redacción. Lo usamos mucho en la redacción de nuestro día a día y dependiendo también del rubro donde estemos. Si somos asistentes administrativos en el área legal, pues en un estudio de abogados, vamos a usar latinismos todo el tiempo. Pero a veces también los usamos en otro tipo de sectores o a veces en el día a día, ¿no? Y probablemente no sabíamos que eran latinismos los que estábamos usando, ¿no? Por ejemplo, a priori. Se utiliza para unir dos hechos o consideraciones manifestando que una ocurrió antes que la otra, ¿no? Por ejemplo, deberíamos elaborar una conclusión inequívoca sin tener prejuicios ni consideraciones sobre los acusados a priori, manifestando que algo ocurrió antes que otra, no a priori, no, sin consideraciones sobre los acusados a priori, ¿no? El modus operandi, eso lo escuchamos mucho en la televisión ahora que sale el tema de las delitos y crímenes, ¿no? Modo de operación, ¿no? Estafas, cuando son estafas, ¿no? Forma de proceder para lograr determinado fin, usualmente delictivo. Por ejemplo, el modus operandi de la banda consistía en esconder las armas dentro de cajas de herramientas. Lo usamos cuando hay algo delictivo, muy poco vamos a usar, o es más, no se usa si es que es algo legal. No vas a decir, el modus operandi era pagar los haberes antes de los fines de mes. No cae, no queda, no da sentido. Es más, se puede hasta malinterpretar y pensar que se estaba haciendo algo malo. En cuanto usas la palabra modus operandi, ya estás indicando que hay algo delictivo. Entonces también hay que tener cuidado al momento de usar los latinismos, ¿no? Ahora van a estar en el trabajo. Mi profesora me enseñó latinismos hoy día, voy a comenzar a aplicarlos. El modus operandi del área de vigilancia es siempre estar atentos a la puerta de ingreso. Ay, lo hago bien. Y mandas algo así y terminas pues involucrando en problemas a tus compañeros. Así que tengan mucho cuidado. Ahorita voy a compartir la pantalla nuevamente. Melissa, veo que tienes tu mano levantada. ¿Deseas compartir algo? Melissa Gómez. Ok, de repente se quedó levantado entonces. Si no, ahí por el chat nos colocas, por favor. Otro latinismo in situ, en el lugar. Es referencia explícita a que un hecho derivado de otro ocurre en el mismo lugar que su causal. Por ejemplo, el lugar del asesinato permanece intacto desde ese día. Así que por el momento haremos la investigación in situ en ese lugar.
en el lugar. Referencia explícita a un hecho derivado de otro que ocurre en el mismo lugar que su causal. Algo ocurre ahí mismo. Vox populi, voz del pueblo, ¿no? Manifestación de los implicados en un asunto respecto a lo que les concierne. Por ejemplo, la nueva candidatura ya es Vox populi en el Partido Demócrata. Ya es conocido, ya se sabe. Voz del pueblo, ¿no? Ya todo el pueblo lo conoce. Vox populi. Les estoy comentando los más usados, los más comunes. Igual estoy compartiendo material con otros latinismos. Ad hoc, para esto, refiere a algo que es creado o utilizado con un fin específico, generalmente por fuera de la norma que donde mandaría su uso. Por ejemplo, el tratamiento del proyecto estuvo a cargo de una comisión ad hoc. Es una comisión que solamente se ha creado para eso. No existe, no va a existir, no es algo habitual. Y en cuanto termine el proyecto, también se acaba la comisión. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Si están en la empresa, pues se ha creado un comité ad hoc para la investigación de este incidente con el personal. En cuanto se concluyan las investigaciones, ya no va a haber ningún comité, ¿no? Carpe diem es aprovecha el día, una locución literaria latina difundida en forma masiva que hace referencia a la importancia de aprovechar los momentos inmediatos y no aplazar cuestiones importantes. Por ejemplo, a veces pienso en lo poco que me queda con salud plena, pero luego digo carpe diem. No preocuparnos por algunas cosas y aprovechar el día sin estar pensando en qué es lo que podría pasar, ¿no? Carpe diem, esa frase se ha convertido prácticamente en una filosofía. El mea culpa, el mi culpa. Qué difícil es cuando se hacer mea culpa, ¿no? Situación por la que una persona que cometió un error admite ante otra u otras, eventualmente las perjudicadas, su equivocación, pidiendo disculpas. Por ejemplo, a esta altura no basta con un simple mea culpa con tanto daño que nos has hecho. El mea culpa. Cuando lo usamos en una redacción, en un documento, de repente en un correo electrónico, suena, digamos, que tiene mucho más peso que cuando uno lo dice, es mi culpa, ¿no? Es mi culpa, reconozco mi error, ¿no? Y uno manda una redacción en correo para su jefe, ¿no? Hago un mea culpa respecto a lo que me corresponde y estoy aplicando las acciones correctivas para que eso no vuelva a ocurrir. Y es muy diferente, aunque es mi culpa, voy a corregirlo, ¿no? Entonces, a veces usamos los latinismos para dar énfasis a un significado y para poder también nosotros ir manejando ciertas situaciones. Es muy difícil aceptar la culpa en algo, pero el saber comunicar, el saber cómo transmitir y lo que estamos reconociendo también puede ayudarlos muchísimo, chicos. Es una recomendación de redacción, ¿no? Sigamos. El ex abrupto, de improviso. Locución que refiere a las decisiones que sorprenden a otras personas. En general, causando una situación desagradable. No se traduce como exabrupto, que se limita a comentarios expresados oralmente. Por ejemplo, abandonó su propio cumpleaños exabrupto, de improviso. No se refiere solamente a comentarios expresados oralmente, que también podría ser, sino que también a decisiones que sorprenden a otras personas, ¿no? Salió de la reunión exabrupto, ¿no? Dejó la reunión exabrupto, ¿no? El gerente salió de la reunión exabrupto. Bien, así que, a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver un poquito más, algunas cositas así. Aquí están. Latinismos. Y locuciones latinas también acá.
Acá hay locuciones latinas y también latinismos. Aquí en latinismos yo seleccioné los más comunes, ¿no? Habeas corpus, infraganti, in vitro, ¿no? Pero en ese documento de acá sí hay más información, ¿no? El absurdo, ¿no? Hasta el absurdo, ¿no? Origen, ¿no? Ad exemplum, ad hominem, sí lo he escuchado, ad hominem, contra la persona. Ad honorem, eso también lo han escuchado ustedes jóvenes, cuando han hecho sus prácticas ad honorem, ¿no? Sí. Hace una función sin retribución alguna. Ad referendum, mira, bajo condición de informar. Acá están hablando de referéndum. Mira, y acá hay uno más largo, ¿no? Allegans contraria non audiendus est. Alega lo contrario no debe ser oído, ¿no? Se aplica a alegaciones aducidas. Profesora, disculpe. Dime. Disculpe, profesora. Ese documento lo está compartiendo. Sí. Sí. Lo Ya. tienen ustedes, Bueno, tienen el material. Estamos revisando nada más, pero está muy interesante como parte de cultura general de repente, ¿no? Conocer algunas cosas, incluir en nuestro vocabulario otro tipo de acepciones, otro tipo de palabras, de frases que nos podría ayudar en nuestro trabajo y también en nuestra empleabilidad, ¿no? Ahora tampoco no se van a poder hablar en latín todo el tiempo, ¿no? No van a empezar a hablar en latín todo el tiempo, y no, mi profesor me ha dicho, condicione sino qua non, y yo, ¿qué estás hablando? Mira? Hablo en latinismos, sean cultos, ¿no? A sus compañeros de trabajo. Pero sí les puede ayudar, sobre todo si trabajan para el sector legal. En el sector legal se usan mucho los latinismos y bueno, pues les puede servir bastante. Ahí se los dejo, se los comparto, ahí me gusta mucho, a veces los molesto a mis hijos con algunas de esas palabras, pero ahí estamos. Así que está interesante. Bien, listo chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda o consulta? Porque vamos a hablar de los informes. Dime, te escucho. Ok, muy bien. Vamos a hablar ya de los informes y memorándums. Informes y memorándums. La vez pasada hablamos ya de las solicitudes y de los oficios. Ahora de informes y memorándums. ¿Cómo redactamos un informe? ¿Cómo redactamos un memorándum? Ok. El informe es un texto que se puede escribir según el objetivo, ¿no? Puede tener fines científicos, técnicos o comerciales. En el caso de nosotros que somos asistentes administrativos y trabajamos en una organización, pues lo más probable es que sus informes sean técnicos o sean comerciales, ¿no? Con el objetivo de comunicar información relevante para las personas que están encargadas de tomar decisiones. Los informes sirven para eso, chicos. Un informe no es un saludo a la bandera, no es, ya, ok, me están enviando el informe y él lo mando. No. Un informe dentro de una organización seria, una organización cuyos objetivos está incrementar la rentabilidad y quieren avanzar dentro del sector, es para tomar decisiones. Cuando ustedes sean jefaturas, pidan informes para ello, para tomar decisiones. No pidan informes porque simplemente quieren darle algún trabajo a alguien. Y hay jefaturas así. Te piden informes y por las puras porque encima los revisan. Entonces, sean otro tipo de jefes, pidan informes para que puedan tomar decisiones. ¿Qué se presentan en esos informes? Resultados, soluciones, propuestas, métodos, etapas y procesos para poder dar la solución o la recomendación. Eso es lo que busca un informe. Quiero saber los resultados y qué es lo que me recomiendas, las conclusiones, ¿no? Eso fue lo que pasó, eso te recomiendo, ¿no? De eso se trata. A veces tendemos a explayarnos dentro de un informe con la justificación,
con la descripción de lo que sucede y obviamos, ponemos muy chiquitito, la parte de la conclusión y las recomendaciones, que es la parte más importante. Presentar los resultados y dar las recomendaciones para que puedan tomar decisiones. Al menos desde el punto de vista técnico-comercial. Desde el punto de vista científico, sí, pues hay que explayarnos respecto a los hechos y todo eso. Pero desde el punto de vista técnico-comercial, enfocarnos mucho en los resultados para la toma de decisiones. ¿Cuáles son las características? Es el resultado de un requerimiento de un superior o de un cliente. Está dirigido a una persona o grupo de personas. Es la base específica que aporta información para la toma de decisiones, clasifica y organiza datos para su presentación. Estos son los tipos de informes. Tenemos informe expositivo. Se enfoca en narrar los hechos o secuencia de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones. Se especializa además por contener antecedentes sobre el hecho que aportan a entender el porqué de su suceso. Es más bien una presentación objetiva de los hechos, que usualmente se da en el área de vigilancia de repente, ¿no? Una exposición, un informe narrando lo que sucedió. Expositiva. Y ahí está la imagen, pues, ¿no? Una persona que está contando algo, que usualmente es lo que se da en las narraciones. Interpretativo. Especializado en el análisis y la interpretación de los hechos. Usualmente se utilizan para evaluar la implementación y resultados acerca de técnicas o procedimientos innovadores implementados. Sirven a evaluar la viabilidad, ¿no? Viabilidad de las nuevas implementaciones, ¿no? Ahí es un informe interpretativo, ¿no? Ahí analizas e interpretas los hechos. Tienes los hechos, empiezas a analizar e interpretar. Y luego tienes el informe demostrativo, el cual predomina en el ámbito científico. Se enfoca en presentar tesis realizadas por el autor del informe. Se describe cada uno de los pasos realizados y las conclusiones acerca de los resultados. Son realizados a partir de una investigación exhaustiva de los hechos. Aquí tienes marco teórico, antecedentes, metodología, presentación de resultados, una descripción o sistematización de una experiencia, en fin, es mucho más amplio. Y tenemos las partes de un informe. Desde el punto de vista del software, de lo que usamos, la mayoría trabajamos en un programa de procesamiento de texto que es el Word, en el Office, ¿no? Es el Word. Ya se cuenta con el PDF. La recomendación siempre es convertir los documentos a un PDF. A pesar de que el PDF se puede reconvertir a un Word, se puede plagiar, qué sé yo. Pero el tema está de que uno convierte a PDF sus informes para mantener el formato y la estructura. Cuando tenemos los documentos en Word y los pasamos de una máquina a otra máquina a través del correo electrónico o a través de un dispositivo de almacenamiento como un USB, cuando llega a otra máquina a veces se desconfigura o tiene una versión diferente y ya se pierde información o no se reconoce algunas palabras. ¿Sí? Así que siempre conviertan sus informes a un PDF. ¿Cuáles son las partes de un informe? La introducción, como una introducción, como una presentación de qué es lo que se va a entregar. El desarrollo, las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexo de ilustraciones y gráficos. Entonces, lo más básico. Un estilo riguroso y preciso, emplea un lenguaje claro y objetivo, apoya el texto en gráficos y estadísticas. Debe emplear un lenguaje además comprensible. El informe debe ser operativo y funcional. Así debe ser el informe operativo y funcional. ¿Cuáles son las etapas del informe? Primero, así como cuando les explicaba de cómo tenemos que redactar, primero hay que identificar el tema o el problema.
revisión de antecedentes, justificación y base legal si es que corresponde. Pero lo primero es ello, identificar el tema o el problema, ¿no? Un informe sobre el estado de los vehículos de la empresa. Ok, primero identifiquemos el problema, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el área de transporte, ¿no? Y comenzamos a trabajar desde ahí, ¿no? Planteamiento del problema, identificamos las causas y recopilamos datos, ¿no? Sacamos todos los reportes que han habido respecto a los mantenimientos preventivos de las máquinas y comenzamos a describir, ¿no? Luego, clasificación y orden de los datos para presentar los resultados, ¿no? Ordenamos la información, presentamos los resultados, luego de revisar, se concluye que el 80%, que el 30%, que el 20% han tenido su último mantenimiento preventivo hace 2 años, hace 3 años, que el 100% de los vehículos, sus mantenimientos han sido correctivos, en fin. Presentamos los resultados. Y por cada resultado planteamos una o más acciones de mejora. Ok, esos son los resultados. ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Una reestructuración, reorganización del área de transporte, cambio de personal, incremento de personal, qué sé yo, o tercerizar las funciones, etcétera. Pueden haber varias propuestas ahí. Pero para eso es el informe. Ahora, la decisión no la toma el autor del informe. El autor del informe va a dar recomendaciones. Ya es la gerencia quien toma las decisiones en base a esas recomendaciones. Un informe nos sirve como un sustento, que si sucede algo y, por ejemplo, no sé, colapsa el área de mantenimiento de vehículos, ya ha habido un informe en la gerencia alertando sobre ello. Y la responsabilidad ya no es de la jefatura inmediata o del autor del informe, sino de quien no tomó las decisiones. Por eso es que siempre debemos tener listo estos reportes, estos informes. Por eso que no es un saludo a la bandera, no es hay que flojera, ¿quién lo va a hacer? Usualmente las personas buscamos siempre hacer el menor trabajo posible. No, ¿para qué vas a dar el informe? Ya le pasé el correo. Ahí está. No, entonces seamos serios en el trabajo que hacemos, somos asistentes administrativos y nuestro trabajo es eso, preparar informes y alertar sobre lo que está sucediendo. ¿Okay? ¿Quedó claro lo de informe, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Hace mucho calor. Ok, muy bien. Genial. Sigamos entonces. Y llegamos al memorándum. El memorándum es un documento muy versátil. Es un documento muy versátil porque nos sirve para varias cosas y es el sustento ideal de cualquier organización. Ahora, todo esto uno lo puede mandar por correo, pero cuando uno hace un memorándum con un cargo para que te firmen, ya es un sustento y es necesario porque tenemos que proteger a la empresa de cualquier contingencia. Y hablando de latinismos, el memorándum viene del latín, memorare, que significa recordar. Es como un recordatorio, ¿no? Un memorándum, te estoy recordando algo. También se le llama el famoso memo, ¿no? Te llegó tu memo, ¿no? En el derecho de trabajo, memorándum es una comunicación interna escrita entre trabajadores y empleadores, que es redactada brevemente con el fin de realizar indicaciones puntuales. Según la función o lo que yo quiero comunicar, pueden ser memorándums regulatorios, potestativos, de dirección, de organización, de control o disciplinarios. Los regulatorios fijan reglas y normas. Por ejemplo, lineamientos de uso de equipos de seguridad. Es un memorándum regulatorio, no estoy llamando la atención a nadie. Estoy mandando un memorándum al área de mantenimiento sobre los lineamientos del uso de equipos de seguridad y explicándoles cómo es que tienen que usar. Lo firman y ya está.
tengo el sustento de que se les informó. En caso sucediese un accidente de trabajo porque no usaron un equipo de seguridad, la empresa deslinda la responsabilidad con el trabajador, porque ha sido una negligencia por parte del trabajador. Ojo, pestaña y ceja con esas cosas, porque cuando suceden esas cosas, a veces no se activa. Por eso que es importante entrenar al personal, explicarles esas cosas. Esas cosas no tienen que ocultarse. Díganles para qué sirve un memorándum y cuál es el peso del memorándum, para que puedan tomarle atención y seriedad y tener cuidado. Por eso es que es regulatorio. Y puedes mandarle así de otras cosas. ¿Qué podríamos nosotros comunicar en un memorándum regulatorio, chicos? ¿Qué más podría comunicar? Ahí en el chat. ¿Qué más podrían comunicar? En un Miss, memorándum regulatorio. Sí, dime, Mercedes. aparte de comunicar, uno puede sugerir, requerir en el memorándum. Por ejemplo, se solicita que deberá remitir a la dependencia tal dicha información X, ¿no? También eso es igual en un memorándum, porque bueno, es lo que utilizamos nosotros en nuestro trabajo, ¿no? Un memorándum es cuando se requiere ya una información solicitando, no es muy diferente a una solicitud, eso no Claro. está, no, Ese ya es un memorándum potestativo, ¿no? así es, un memorándum potestativo, así es. Un memorándum potestativo. Pero en un memorándum regulatorio, ¿qué más podríamos comunicar? Regulatorio de repente especifica el cargo a otra persona que ascendió, de repente, no sé, puede ser. Ese es un memorándum de organización, cuando informamos de promociones, ascensos. Claro. Ah, ya. ¿Ok? Regulatorio son lineamientos, por ejemplo, reglas, normas de conducta. Si voy a destacar al personal al local de un cliente, le puedo mandar un memorándum regulatorio explicándole los lineamientos de conducta de cuando vamos de visita, ¿no? Tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Como lineamientos, no recomendaciones, no lineamientos. Prohibido tomar cosas que no nos corresponden. No se pueden llevar nada del local del cliente. Por más absurdo que suene, ¿no? No se puede llegar tarde, ¿no? No se puede faltar al respeto a las personas ni hablar. ¿No? Si el trabajador no cumple estos lineamientos, toma cosas que no le pertenece o actúa de forma prepotente, ya le mandé un memorándum regulatorio. Y en el memorándum puedo indicar que en caso incumpla con estas normas de conducta, será una causal de despido, en fin. Entonces, es un memorándum regulatorio. Yajaira, te escuchamos. Sí, buenas noches, Miss. Realmente ya utilizo casi todo cuando un empleado comete algunas faltas también y el empleador quiere llamarle la atención, lo hace de manera escrita mediante un memorándum. Así es. Existen, de ahí vienen entonces ya cuando hay en algunas empresas que después que se le hace un memorándum de manera escrita a un trabajador, pues ya entonces vienen sanciones más fuertes. Y Claro. en muchos de los casos hasta despido. Así es correcto, Yajaira. Es correcto, son los memorándums disciplinarios. Sí. Esos son los memorándums disciplinarios. ¿Ok? Muchas gracias, Yajaira. A usted, maestra, por su colaboración tan importante con nosotros. Sí. Ahora tenemos los memorándums potestativos. Aquellos que puedo comunicar algunas acciones por parte del empleador. Puedo comunicar, por ejemplo, el término de la relación laboral por periodo de prueba. No, acá en nuestro país, el periodo de prueba, ¿cuánto tiempo dura, chicos? 3 meses.
A 3 ver, meses? muy bien, Alfredo, muy bien. No, ya sabía que sí, sí sabe. 3 meses. Eso quiere decir que dentro de estos 3 meses, la empresa puede comunicar el fin de la relación laboral sin ninguna causal. Solamente indicando que no pasó el periodo de prueba y lo puede hacer con un memorándum potestativo indicándole el término de la relación. Y no tiene que pagar indemnización. En nuestro país estamos protegidos contra el despido arbitrario a partir del 3er mes. Pero no me voy a explayar mucho porque eso ya es parte de todo otro curso que también tenemos acá. Y si no, voy a terminar hablando de otros temas. Entonces, sí está ligado y sí está bastante interesante. Ahora, recuerda que yo trabajo como jefe de recursos humanos, así que cuando empiezo a hablar de recursos humanos ya me explayo. Podemos comunicar también un despido. Podemos comunicar un despido, sea con alguna causal o sin una causal justa, pero podemos comunicar un despido, ¿no? El preaviso de despido, el famoso preaviso de despido, es con un memorándum potestativo, ¿no? Y eso puede hacer la empresa. Tenemos memorándums de dirección, que tiene que ver con el proceso administrativo. Puedo informar sobre la modificación de horarios o de servicios. Inclusive puedo dar felicitaciones como un memorándum, pero muy poco se usa un memorándum para felicitar. ¿Quién ha recibido un memorándum de felicitaciones? ¿Alguien les ha mandado un memorándum de felicitación? No, nunca. Y ese es un error en los empleadores, y no debería ser así. Hay que felicitar a la gente. No se ha visto, miren. Uno ve memorándum de despido, de llamada de atención, de regulatorio. Eso sí tengo uno. Tengo mi colección, dice Melissa, tengo mi colección. Ustedes, por favor, jóvenes, cuando sean jefaturas, emitan los memorándums de felicitaciones, hagan memorándums de felicitaciones y que se enteren el resto de los compañeros. Por toda felicitación tiene que ser en público, tiene que ser como una circular, ¿no? Ese tipo de cosas, porque eso ayuda muchísimo y reconoce muchísimo al trabajador. Entonces ya no es como, ya no tienen miedo al memo, y te llegó un memo, uy, me llegó un memo, ay Dios mío, me llegó un memo, ya no, y te vas despidiendo. Es un gusto trabajar con ustedes, muchas gracias. Ni has leído el memorándum, ya te estás despidiendo de los compañeros, de la señora del kiosco, ¿sabes qué? Fue un gusto tenerlos acá conmigo. Y lo abres y es una felicitación. Entonces hay que tenerlo en consideración. Recuerden que puedo comunicar también la modificación del horario. La empresa puede modificar el horario, puede comunicarlo mediante un memorándum. Y nosotros, trabajadores, el trabajador también puede responder mediante un memorándum. Si el trabajador tiene alguna acotación que hacer o un descargo que hacer, puede hacerlo también a través de un memorándum. El memorándum es para comunicar algo. Tú lo recibes, ha sido comunicado y puedes responder con otro memorándum. ¿Okay? ¿En qué casos hacemos eso? En los casos de memorándum disciplinarios. Llamadas de atención o cuando se impone una sanción. Vamos a continuar con el de organización y control para entrar al disciplinario, porque acá quiero explicarles un poquito sobre los procesos disciplinarios. El memorándum de organización refiere a la comunicación del aspecto del proceso administrativo de organización de la empresa, la estructura de la empresa, si hay promociones, ascensos, cambios de área, reestructuras, el nuevo organigrama, por ejemplo, lo comunico a través de un memorándum de organización. Si cambio el uso del uniforme, si es un nuevo uniforme o si que vamos a implementar el uso de uniforme, ya que con la imagen de la empresa es un memorándum de organización. Luego tenemos los memorándums de control, que es la fiscalización y recordar las funciones. Si bien es cierto, todos tenemos nuestras funciones claras en el MOS, en el perfil y en nuestro contrato, un memorándum lo que hace es recordar las funciones antes de poder hacer un proceso de fiscalización. Entonces, y aquí ya como que va empezando el proceso disciplinario. Tengo personal a quien se le ha contratado para poder realizar tareas X.
Pero estamos notando que últimamente no la están ejecutando o comienzan a decir, no, eso no es mi trabajo. O sea, como que ya se olvidaron cuáles eran las funciones. Entonces se les recuerda las funciones, ¿no? Por medio de la presente se está recordando que sus funciones son las siguientes. X1, X2, X3, X4, X5, hasta X100. Esas son sus funciones. Se le comunica que estas funciones van a ser fiscalizadas de manera aleatoria e inopinada. Se le exhorta a realizarlas con eficiencia, con la eficiencia esperada. Punto. Ya le comunicaste la fiscalización, ya le comunicaste las funciones. No lo hace, no lo cumple, sale mal la fiscalización, ya pasas el memorándum disciplinario. De una llamada de atención. Por lo general, y dependiendo de la gravedad de la falta, siempre se inicia con una llamada de atención, ¿no? ¿No? Por medio de la presente se le hace una llamada de atención por no haber realizado las siguientes funciones, ¿no? Esto se detectó en fecha tal, en tal lugar, hay que describir el hecho. Se le exhorta a cambiar su actitud, a reflexionar y que pueda cumplir usted con las funciones que se le encomiendan con la eficiencia que se espera. Nuevamente, no cumple sus funciones. No lo hace, no lo quiere hacer. Y comete la misma falta. Y acá es donde quiero llegar. Cuando tenemos un proceso disciplinario, la falta se agrava si es que comete la misma. Es decir, nuevamente no hace las funciones X1 y X2. Pero si por el contrario cometió una falta que no tiene nada que ver con sus funciones, sino con que llegó tarde, o fue prepotente con un compañero, o tomó algo que no le pertenecía, ¿no? Es una falta distinta y lleva a un proceso disciplinario adicional, aparte. No lo puedo sancionar más gravemente, o sea, no puedo imponer una sanción más grave si es que es una falta distinta. Tiene que ser la misma falta, tiene que haber reiterancia para que haya una gravedad en la falta. Ahí se impone la sanción y voy al memorándum disciplinario imponiendo la sanción. Y se impone la sanción, 3 días de suspensión, 2 días de suspensión, ya depende del reglamento interno de la empresa. El trabajador puede hacer su descargo, puede decir, ¿sabes qué? Yo no he hecho eso, lo que usted comenta, los hechos que implica son los siguientes, ¿no? Y puede dar su descargo, su versión de los hechos. Ya el área de recursos humanos o quien haga las veces las funciones de recursos humanos determina si es correcto o no es correcto y toma una decisión. ¿Cómo puede aceptar también su sanción? Como también puede tener reiterancia. ¿Qué hacemos si sigue cometiendo la misma falta, chicos? Ya le llamé la atención, ya le puse una sanción y no entiende y sigue cometiendo la misma falta. ¿Qué se puede hacer? Despido. ¿O qué corresponde? Despido. Falta Lamentablemente. Sí, pues. Depende de la gravedad. Ya si se vence el contrato, Muy bien, Melissa. Bueno, la desvinculación, que puede ser, si ya tengo un contrato que está por vencer, voy a esperar el vencimiento del contrato. Si está con un contrato indeterminado, sí iniciar un proceso de desvinculación con causal justa. Y eso también tiene un procedimiento. No es tan sencillo. Hay que mandar un preaviso de despido y darle 6 días para que pueda hacer su descargo. Presenta el descargo y es aceptado, sigue trabajando. Presenta el descargo, no es aceptado, se le manda un memorándum de despido, indicándole cuál es la causal y todos los antecedentes, adjuntan todos los memorándums que se le han enviado respecto a la misma falta, y se despide. Igual le corresponde su liquidación, le corresponde todos sus beneficios sociales y el pago hasta su último día de labores. laboral. Y eso es un proceso disciplinario, ¿no? Que tenía que comentarles porque íbamos a hablar de memorándum disciplinarios, ¿no?
Comunicamos también los métodos de vigilancia y comunicamos las auditorías. Preguntas, dudas, consultas respecto a los memorándums o alguno que me faltó por aquí, de repente no lo he considerado. Para mí, claro. Muy bien, jóvenes. Importante, no puedo sancionar 2 veces la misma falta. O sea, esa persona llegó tarde, ¿ok? Lo estoy suspendiendo. Vuelve a llegar tarde, ya no cabe más suspensión. Hay que iniciar un proceso según el reglamento interno. Otro, no puedo sancionar por una falta distinta. Esta persona llegó tarde, ¿ok? Ya le llamé la atención, ya no llega tarde, ¿no? Pero ahora está siendo muy impertinente con su jefatura. Ok, ya lo voy a suspender porque llega tarde y si es impertinente, se agrava. No, no funciona así. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y aquí tenemos el modelo de un memorándum, que también lo pueden sacar ahí del MEF, ahí también hay un modelo. Siempre está el encabezado membrete, recuerden que es un documento de la organización, de la empresa. La mayoría de las organizaciones usamos un código interno, ¿no? Es importante a quién va dirigido, ¿no? El asunto y la referencia y la fecha, ¿no? Y el contenido. Firma, nombre y cargo. Es el memorando, ¿no? Esto era un ejercicio, pero no es parte de ningún reto, es el caso que les he dejado, es un ejercicio para que ustedes puedan redactar algo, y los que gustan lo podemos revisar en la próxima sesión para poder darles mi retroalimentación y decirles, ok, ¿qué es lo que están fallando? ¿Cómo plantearían ustedes un oficio al arzobispado invitando a las celebraciones por el aniversario de la Casa Hogar? ¿No? ¿Cómo lo redactan? ¿Cómo lo redactan? Lo mismo, una solicitud a la municipalidad para poder acelerar la emisión de los permisos para participar en la feria de la localidad. Cualquiera de los dos, y saber cómo es que están redactando. ¿Okay? Ok, Milagros, ¿sí? Sí, ¿Tienes tu una mano consulta. levantada? Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Tenía una Buenas noches. consulta. En el caso, digamos, bueno, respecto con los memorándum, ¿no? En caso se tuviera, digamos, bueno, en la empresa, no pongo el caso, si tuviera una denuncia de acoso y comprobado, lo que correspondería ya es de frente el despido, o todavía se tendría que permitir sus descargos, ¿no? Pero ya es una denuncia ya comprobada, ¿no? No, pues está comprobada, a la empresa solamente le queda accionar y es una causal de despido. Es decir, si ha habido un proceso judicial de ese trabajador que ha cometido una falta, ¿no? Y digamos que la persona agredida puso la denuncia y lo presenta, eso pues definitivamente es una causal de despido. No puedes tener a un agresor junto con su víctima en el mismo lugar. Es más, Claro. el proceso debió iniciarse en la empresa, en paralelo a la denuncia que se hace. Es decir, ninguna exime a la otra. Si uno, en el tema de hostigamiento sexual, si una persona es agredida, acosada, hostigada sexualmente, y presentas una denuncia ante la autoridad, ante el Poder Judicial, no sé, la policía, para iniciar un proceso contra el agresor, eso no exime que no presentes denuncia dentro de la empresa. También y en paralelo se presenta una queja. En la empresa no son denuncias, es queja, porque es una institución, una organización. No van a meterlo a la cárcel, la empresa no mete a la cárcel a nadie. Pones la queja en la empresa para que la empresa haga su investigación. Y van las dos investigaciones en paralelo. La empresa se apoya en las investigaciones de las autoridades, se determina que es culpable, que hubo una agresión, y lo puede desvincular. La mayor sanción que puede poner una empresa es la desvinculación.
que tampoco exime de la sanción que le ponga pues las instituciones que son responsables, ¿no? Las autoridades. Pueden despedirlo y además mandarlo a la cárcel, ¿no? Pueden despedirlo y además que pague una indemnización, ¿no? Entonces, eso es. Así es como funciona. Deben ir en paralelo a ambos. Es más, la empresa, después de que termina su investigación y determina que ha habido una agresión, puede, y es más, está en la obligación de elevarlo a la fiscalía, presentar la denuncia a la fiscalía con las pruebas que ha recabado y desvincular al personal. Ese es el proceso en los casos de hostigamiento sexual. Gracias. Gracias a ti, Milagros. Muy bonita pregunta, muy buena pregunta. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda más que tengan? Esos temas son muy interesantes y son muy importantes, no necesariamente porque vayas a trabajar en recursos humanos, como trabajador para que puedas conocer algunos aspectos y también como empleador, porque recuerden que son representantes de los empleadores, van a hacer jefaturas y tienen que conocer estas cosas, procesos disciplinarios, legislación laboral, cómo tema de clima, de cultura, cómo se trabaja el desempeño del personal, ese tipo de cosas son importantes y son muy interesantes de aprender. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más dudas ni más consultas, ya sería todo por el día de... Perdón, chicos, en vez de dejar de compartir, puse salir. Disculpen. Muchas gracias, por favor, no se vayan, les dejo con Carol para que les pueda responder